Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Melanie y yo llevábamos años casados, desde la universidad, y siempre había sido feliz con nuestro matrimonio, así que no tenía nada de qué quejarme. Conseguí un trabajo como programador en una gran empresa de tecnología. Y Mel, habiendo completado su carrera de medicina, se había convertido en una respetada médica en el hospital de la ciudad a lo largo de los años. Nos amábamos y nos respetábamos mucho, no éramos solo esposo y esposa, sino también amigos cercanos, siempre apoyándonos mutuamente. Al principio, esperaba especialmente nuestras conversaciones nocturnas. Ella me contaba sobre los eventos en su trabajo, sobre algunos pacientes que a veces se comportaban de manera extraña, y sobre los casos difíciles con los que tenía que lidiar. Yo, por mi parte, compartía con ella mis logros, mis innovaciones en programación. Y aunque ella no era una experta en eso, se alegraba sinceramente de mi éxito. En aquel entonces no podía alegrarme de nuestra relación. Pero con el tiempo, la rutina habitual comenzó a consumirnos cada vez más. Tuve que sumergirme cada vez más en mi trabajo, la empresa estaba creciendo y tenía que pasar mucho más tiempo frente a la computadora, a menudo incluso los fines de semana. Mel, también, con los años se volvió menos enérgica de lo que solía ser y últimamente le asignaban cada vez más turnos nocturnos. Había menos tiempo para hablar. Incluso comenzamos a distanciarnos un poco. Pero un día tuvimos la oportunidad de ponernos al día y disfrutar nuevamente de la compañía del otro. Era el momento de nuestras vacaciones. Por capricho del destino, antes nuestras vacaciones rara vez coincidían, pero este año tuvimos suerte. Así que decidí no desperdiciar mi tiempo en una escapada de fin de semana y decidí sorprender a mi esposa con anticipación. Quería mimarla de nuevo. No teníamos hijos, y aunque Mel ayudaba a otras personas con sus enfermedades, nadie podía ayudarla a ella, según dictaba el destino. Navegué por muchos sitios web y encontré un viaje de unos días a un resort nevado. Compartí mi elección con mi esposa y a ella también le gustó la idea. Muy pronto empezamos a empacar nuestras maletas y fuimos a la tienda para comprar las cosas necesarias. Y ahora llegó el día tan esperado. Nos dirigimos en nuestra vieja camioneta al centro de esquí para alejarnos del ajetreo de la vida cotidiana. La vista allí era hermosa y conseguimos una habitación bien calefaccionada. Los primeros días no pasamos mucho tiempo afuera, ya que nosotros mismos vivíamos en una región cálida y a Mel no le agradaba especialmente el clima frío. Pero poco a poco se fue acostumbrando y decidió probar algo nuevo para ella. Decidió intentar el esquí, una de las principales actividades en el centro turístico. Al principio no pudo hacerlo y desde el exterior se veía un poco ridícula, pero aún así admiraba sus intentos. Mel preguntó a los lugareños y se enteró de que había algunas clases rápidas de esquí disponibles, así que fue a la dirección. No necesitaba esas clases, ya que yo soy del norte y me mudé al sur solo después de la secundaria. Y en el esquí, me sentía lo suficientemente seguro. Pero decidí acompañarla un par de veces para apoyarla. El instructor enseñó al grupo los conceptos básicos de deslizamiento, frenado y giros, practicaron en las laderas y Mel estaba progresando. Pero pronto comencé a notar que mi esposa estaba comenzando a ir a clases sin mí. Pensé que tal vez le daba vergüenza, así que no insistí en mi presencia. Pero luego comencé a notar que no solo se iba sola a clase. También se estaba alejando emocionalmente de mí. Hablaba menos sobre lo que estaba haciendo y la mayor parte del tiempo por las noches estaba ocupada leyendo un libro, pero podía ver que no estaba leyendo, sino sumida en sus propios pensamientos. No respondía a mis preguntas sobre qué le estaba pasando, solo balbuceaba una o dos frases. No entendía al principio qué estaba pasando.
Cuando estábamos solos, ella estaba triste. Pero cuando llegaba el momento de esquiar, no podía evitar notar que su estado de ánimo mejoraba, aunque no lo mostrara. Comencé a tener algunas dudas. No quería sospechar de mi esposa de nada, pero la voz de mi subconsciente me decía que revisara la situación. Y la seguí secretamente. La acompañé hasta el aula donde el instructor impartía clases teóricas y empecé a observar, escondido detrás de una esquina. Mientras lo hacía, no noté la actividad de los demás visitantes. Era como si Mel hubiera venido para una clase particular. Esperé un tiempo, incluso me entró un poco de frío, y estaba a punto de entrar, pero vi a 2 personas salir y dirigirse hacia la moto de nieve. Era el instructor y mi esposa. El instructor encendió el motor y se acomodaron en los asientos acolchados y se adentraron en el bosque. Me di cuenta de que algo no iba bien y que Mel obviamente me estaba ocultando algo. Pero no podía creer mis sospechas de que Melanie pudiera engañarme. En todos los años que llevábamos juntos, nunca me había dado un motivo para estar celoso. Y ahora era como si estuviera en un mundo paralelo. No sabía dónde iban y no había forma de que pudiera alcanzarlos ahora. Pero supuse que no sería la última vez, así que decidí estar preparado. Cuando Melanie regresó a su habitación por la noche y le pregunté cómo le había ido, ella realmente no quería responderme, aduciendo cansancio. Solo respondió que todo había salido bien, pero intenso, y que ahora solo quería descansar. No discrepé con ella. Me acosté a su lado, le puse el brazo alrededor y acaricié su hombro. Mel se estremeció un poco al mi toque. Pero no dijo nada, solo se cubrió con la manta. Me di la vuelta y me adentré más en mis pensamientos. Y mi presentimiento era cierto. Al día siguiente, Melanie fue a verlo nuevamente y se fueron en la moto de nieve otra vez. Rápidamente me subí a la otra moto de nieve y los perseguí, manteniéndome un poco atrás. Era un día soleado sin precipitaciones y podía ver claramente las huellas de sus vehículos. Eso me dio algunas ventajas. Después de unos 15 minutos, vi la cabaña a lo lejos y su moto de nieve estacionada cerca. Me estacioné cerca, decidí esperar un poco primero y observar, subconscientemente no quería ver lo que temía. No había nadie afuera, así que me acerqué cautelosamente a la cabaña, decidido a mirar por la ventana primero para ver qué estaba pasando. Vi al instructor y a mi esposa sentados en una mesa, riendo dulcemente, tomando algo caliente. Nada parecía sospechoso. Pero entonces, ¿por qué lo estaba ocultando? Continué mi observación, aunque mi cuerpo se agitaba. Muy pronto, su conversación se convirtió en besos y caricias. Me quedé atónito por lo que vi. Mi corazón se apretó de dolor y decepción. No podía creer que Mel pudiera engañarme. Un sentimiento de traición y dolor me abrumó por completo. Mi primer impulso fue entrar y separarlos a ambos. Pero después de un segundo, me detuve y decidí que simplemente golpearlos en la cara no sería suficiente. Necesitaba reunir mis pensamientos y decidir cómo proceder. Regresé a la habitación. Esperé a que mi esposa regresara, fingiendo que no sabía nada y no sospechaba nada, aunque mi cabeza estaba llena de pensamientos y preguntas. Ella actuaba como lo había estado haciendo últimamente. Intercambiamos algunas palabras y cuando, después de cenar, le pregunté sobre las obligaciones matrimoniales, recibí otro golpe cultural. A la mañana siguiente, mientras Melanie dormía, me preparé y decidí visitar al amante. Él no abrió la puerta de inmediato, pero cuando me vio solo y a esta hora temprana, supo que había venido por una razón. Empujé la puerta con el pie y entré en la habitación, pisoteando gradualmente a mi adversario. «No lo entiendo», respondió, tratando de evadir la responsabilidad. «Vine a decirte que dejes en paz a mi esposa».
Sé que son amantes, le dije en voz alta y le golpeé tan fuerte como pude. Pero el instructor tampoco era malo. Incluso un poco más grande y musculoso que yo. Comenzamos a forcejear, agarrándonos por los cuellos y lanzándonos contra las paredes en el estrecho pasillo, golpeándonos la cara y el torso con nuestros puños. ¿Y tú? No puedes mantener a tu puta bajo control, gruñó, lo que solo avivó el fuego de odio y rabia en mí. Luchamos durante un rato hasta que ambos estábamos exhaustos. Luego, cayendo junto a la pared, nos apoyamos en ella, suspirando profundamente y tocando nuestros hematomas. Escucha. Solo necesito que dejes de salir con mi esposa, me dirigí a él. Él se volvió hacia mí y respondió con una sonrisa burlona, ¿crees que soy el primero o el último de ella? Se volvió y comenzó a reírse. No dudé en darle un codazo en la mandíbula, que casi lo dejó sin sentido, ya que se dobló de dolor. Te advertí. Le dije y salí tambaleándome de su casa. Al principio, quería volver a mi habitación. Pero decidí pasar por el bar local para tomar una copa y sentirme un poco mejor. Había música suave y me pedí un vaso de licor fuerte. Estaba sentado detrás de la barra, mezclando una bebida en mi vaso pequeño y sumergiéndome en mis pensamientos. Mi cabeza estaba llena de dolor y emociones vagas. Trataba de darle sentido a lo que había sucedido y encontrar una solución a la situación. Estaba consumido por mis propios pensamientos, sintiéndome engañado y decepcionado. El matrimonio en el que había invertido mucha energía y sentimientos parecía roto y sin esperanza. El cantinero vio mis profundas reflexiones y se dio cuenta de que algo no iba bien conmigo. Me sirvió más alcohol y preguntó si necesitaba apoyo o a alguien con quien hablar. Lo miré y suspiré, sin querer sacar todo a la luz, y solo respondí brevemente que había algunos problemas. Él me aconsejó visitar algunos lugares apartados en el bosque donde, según las leyendas locales, la naturaleza ayuda a reconectarse con la mente y poner la vida en orden. Por supuesto, no creía en todo tipo de leyendas, pero me gustó la idea de sentarme en algún lugar del paisaje y meditar, así que le pedí las coordenadas. No me resultó difícil encontrar los lugares indicados por el cantinero. En uno de ellos, me detuve, efectivamente la vista era magnífica. Pero tenía que tener mucho cuidado, porque la zona terminaba con un acantilado empinado y en algunos lugares era resbaladizo. Después de sentarme allí en un tronco por un rato, regresé a mi habitación. Melanie se había ido. Me dejó una nota diciendo que se había ido a esquiar de nuevo. Me senté en una silla y miré un punto, arrugando la nota en mi mano y preguntándome qué debía hacer. No tuve que sentarme mucho tiempo. Empaqué rápidamente, me subí a una moto de nieve que había alquilado previamente y salí en su búsqueda. No sabía exactamente dónde estaban, pero la búsqueda comenzó en la cabaña donde los vi por primera vez. Cuando llegué al lugar, no había nadie allí. Pero no me di por vencido, fumando un cigarrillo, me quedé de pie y me pregunté dónde más podrían estar. Mis pensamientos se detuvieron en la pendiente, donde practicaban más a menudo. Tirando la colilla de mi cigarrillo en la nieve, me apresuré hacia allá. Y efectivamente, ahí estaban. Los vi desde lejos. Patinaban como una pareja, como recién casados. Desde afuera, parecían felices, lo que me hizo sentir un poco celoso. Pero ese sentimiento pasó rápidamente. Estaba enojado con ambos. Estaba lleno de deseos de vengarme de alguna manera. Aparentemente, el instructor decidió no darse por vencido, ignorando mi advertencia. Tomando mis emociones en mis puños, me acerqué a ellos. Probablemente ninguno de los dos esperaba verme, pero me saludaron y yo hice lo mismo. Melanie probablemente no sabía acerca de mi visita a su amante. Aunque él no se veía muy bien en este momento,
y yo tampoco. Ella solo preguntó qué me había sucedido. El instructor debió estar jugando su propio juego, ya que dijo que habíamos tenido una pelea en el bar con los lugareños. Bueno, su mentira me convenía. No era necesario armar una escena de celos delante de todos. Inicié una conversación con ellos sobre nada. Pronto les propuse dar una vuelta por una pista más bonita. Ellos aceptaron con entusiasmo. Les señalé el lugar y acordamos encontrarnos allí en media hora, ya que necesitaba volver por mi equipo de esquí. No perdí ni un segundo. Me preparé rápidamente y me apresuré hacia mi destino. Aún no tenía un plan de acción completo, así que decidí improvisar, confiando en la suerte. Cuando llegué, ya estaban allí y mirando a su alrededor. Melanie me agradeció por la buena idea. El instructor dijo que sabía de esos lugares, pero no recomendaba esquiar allí sin buenas habilidades, ya que era muy peligroso y podía terminar mal. Pero a mi esposa le gustó tanto que no quería irse, así que decidimos bajar por esa pendiente. El instructor fue el primero en bajar. Yo lo seguí, y Melanie estaba detrás. En fila de ganso. A cierta distancia, nos movíamos cuesta abajo, esquivando obstáculos en forma de árboles o montículos de nieve. Parecía que no había nadie más aquí. Eso me hizo un poco feliz. Bajé y seguí de cerca al instructor, que seguía zigzagueando por el sendero irregular. El bosque de pinos comenzó a florecer más adelante a un lado, haciéndose aún más espeso, y los acantilados se vislumbraban al otro. Corría y mis pensamientos corrían conmigo. Empujé y casi alcancé a mi rival. Melanie se quedó un poco atrás. Me di cuenta de que este era el momento adecuado para mí y di un tirón, empujando al instructor con fuerza, lo que hizo que tomara un giro equivocado y sus esquís se desviaron hacia donde el precipicio apenas comenzaba. Me detuve cuando vi que el hombre estaba fuera de la vista. Solo se escuchó un grito agudo. Un minuto después, mi esposa me alcanzó. Cuando me vio parado en silencio, no entendió de inmediato qué pasaba. Y cuando le expliqué que el instructor había tenido un accidente, se horrorizó e incluso lloró. Incluso me hizo reír. Ella apenas lo conocía desde hacía unos días. ¿Era el más querido para ella que yo? Yo, ¿con quién he estado casada durante tantos años? La miré y me di cuenta de que ya no reconocía a esta mujer. Quería ir a ver abajo, pero la detuve y la persuadí para que volviera a su habitación, prometiendo llamar a un servicio de rescate. En la habitación, Melanie se sentó triste, no quería hablar conmigo, aunque hice mi parte. Luego le confesé que sabía todo sobre ella y su amante. Mis palabras incluso distrajeron a Mel de su dolor, no sabía qué decirme, así que simplemente dijo en voz baja, «Lo siento». No podía perdonarla. Solo le dije que empezara a empacar, ya que no podíamos seguir descansando y nos íbamos a casa, y salí de nuestra habitación. No quería estar cerca de ella en ese momento y decidí dar un paseo. 2 horas antes de partir, llegué al hospital local y caminé por el pasillo buscando la habitación que necesitaba. Cuando encontré la correcta, entré y vi al instructor acostado en su cama, medio enyesado y con muchos hematomas. No había nadie más en la habitación, así que me acerqué a él y me senté a su lado en la litera. Intentó abrir los ojos, pero la hinchazón dificultaba la visión, y solo podía verme a través de la estrecha rendija de sus párpados. Vine a recordarte mi advertencia. ¿Desobedeciste entonces, y ves a dónde te llevó eso? Me incliné hacia su oído, y si alguna vez te vuelvo a ver en nuestras vidas, te mataré. Me di la vuelta y salí. Con Melanie, regresamos a casa, pero nuestra relación ya no era la misma. Porque ella había perdido mi confianza. Lo único que nos unía ahora era el sello en nuestros pasaportes. Unos meses después, nos divorciamos.
Esta mujer dejó una marca amarga en mi vida. Pero no me desesperé. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Apóyenos con su suscripción y me gusta. Nos esforzamos para ustedes.